Es una palabra muy simple. Hoy a la mañana estaba leyendo la palabra de Dios, estaba haciendo mi devocional y este texto llegó muy fuerte a mi corazón y no sé, ahora cuando venía aquí para mi oficina sentí que lo tenía que compartir. Quizás es una palabra también que algunos de los que están aquí necesitan recibir de parte de Dios. Y está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 45, versículo 4, dice: Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan a ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas, como recinto sagrado para el santuario. Y a mí lo que me habló Dios en mi corazón, en mi devocional con esta palabra, fue cómo Dios presta atención a sus siervos. Dios dice que da lo consagrado a aquellos que servimos a la casa del Señor. Y yo por consagrado entiendo que es la parte santa, entiendo que es la parte primordial. Y cuando yo leía esta palabra, sentía dentro mío que el Espíritu Santo me decía: mira, yo a los que me sirven, a los que me adoran, a los que están en el santuario de mi casa, yo sé lo que están entregando en sus vidas. Yo sé que dejan otras cosas por mí, me decía el Señor, pero yo les doy la mejor parte, la mejor porción. Nunca te olvides de eso, me dijo. Quizás hay cosas en nuestras vidas que todavía las estamos esperando, quizás hay promesas que esperamos siendo cumplidas, quizás tú, igual que aquí tu servidora, a veces tienes dudas, a veces tienes temores, a veces piensas en la economía como ministros, a veces piensas en los sacrificios del ministerio, de estudiar. Yo estoy empezando un doctorado en ministerio y varias veces he pensado, he dicho: ¿valdrá la pena? Son de 4 a 6 años estudiar un doctorado en ministerio. Los costos de las carreras aquí en Estados Unidos son altísimos. Creo que Rebeca, Carlos lo saben. Y uno dice: ¿tendrá sentido esto? ¿O seguiré sin hacerlo, no? Pero Dios traía esta palabra a mi corazón y decía: mira, los que se sacrifican, los que dan la mejor parte en mi santuario, los que me sirven y los que están dispuestos a dar a la extramilla, yo les doy los mejores lugares, les doy la mejor porción, les doy lo consagrado. Y serán lugares eternos, y habla, les daré para sus casas, habla de nosotros y habla de la bendición hacia nuestras familias, hacia nuestras generaciones. Y yo entendí en Dios que todo lo que yo hago por Dios, Dios no solo lo bendice y lo multiplica en mi vida, sino que esa bendición está siendo heredada hacia mis hijas, hacia mis generaciones. Yo lo creo con todo mi corazón, que a través de mi ofrenda hacia Dios, de servicio, de obediencia, de entrega, Dios se glorifica en mi vida, pero aparte me da una promesa de bendecir y de hacer cosas perpetuas y de darnos lo mejor. Y sé que muchos de los que están ustedes también atraviesan momentos de cansancio, momentos difíciles, momentos que quizás al igual que yo, tú evalúas y dices: bueno, ¿tendrá sentido todo mi servicio dentro de la iglesia? ¿Tendrá sentido tantas horas que paso estudiando? ¿Me he de estar con mis hijos? ¿Me he de estar descansando? Pero déjame decirte, delante de los ojos de Dios es bien apreciado, es bien valioso, y estás haciendo algo grandioso para la obra del Señor. Amén. Así que te bendigo con esa palabra, bendigo tu sacrificio, tu esfuerzo, por todo lo que estás dando en esta clase. Déjame decirte, estoy muy contenta. Todos están haciendo un trabajo excelente. Se nota la dedicación, se nota el deseo de aprendizaje cuando uno lee las tareas. Uno puede ver el sacrificio, uno puede ver la entrega, uno puede ver el corazón que hay detrás de una clase, detrás de lo que se está haciendo. Así que yo te bendigo y te doy gracias y te animo, sigue adelante. No hay mejor bendición que ser obedientes a lo que Dios ponga en nuestro corazón, y quizás no a Dios, a todos nos pone estudiar ni prepararnos, pero sí tiene que ver con los propósitos que Dios tiene sobre uno. Así que hace años atrás Dios me dijo a mí: no dejes de prepararte, porque yo te llevo a hablarle a mujeres que no pueden estar donde estás tú, pero yo te llevo a hablarles a ellas para que ellas también sean preparadas. Y después de años, hoy sirvo a nivel nacional con las mujeres de mi denominación, de mi región, y Dios me permite bendecirlas y ayudarlas a ellas también a que se preparen. Quizás cuando empecé a estudiar no lo veía, no me daba cuenta, pero tomé la promesa para mi vida. Así que toma la promesa de Dios para tu vida. Dios no te tiene aquí
por simple casualidad. Dios te tiene aquí porque te escogió para que te prepares. Y sé que muchos de ustedes van a terminar predicando, enseñándoles a otros, llevándoles las buenas nuevas a otros que por diferentes motivos quizás nunca se sienten como tú en una clase más formal a prepararse, pero que Dios quiere que el conocimiento sea transmitido y usa la vida de personas como tú o como yo para llegar hasta los últimos rincones para que el conocimiento sea transmitido. Así que yo te animo a seguir adelante, a confiar que Dios tiene promesas, que Dios tiene sus ojos puestos en ti y en mí, porque conoce lo grato, lo sacrificado, conoce la entrega y la obediencia que tratamos de dar cada día. Amén. Así que te dejo con la palabra devocional para poder empezar la clase, ¿sí? Bendiciones a todos, te vuelvo a saludar. Perdón por mi voz, estoy un poco ronca, estoy un poco resfriada. Este año la gripa ha estado conmigo constantemente y no se quiere ir, se ve que se sintió cómoda. Y constantemente me ando engripando, no tengo mis defensas bajas, las tengo bien, pero bueno, aquí al menos en Denver, Colorado, todo el mundo anda enfermo y con mucho flu. Y todos nos pasamos el flu, vivimos enfermos. Mi esposo estuvo bien enfermo la semana pasada y yo dije, ay, se me va a pegar de nuevo. Y sí, dicho y hecho, se me pegó el flu de nuevo. Así que perdona por mi voz y quizás porque me vas a notar un poco resfriada, ¿sí? Pero aquí estamos en victoria y aquí estamos sirviendo al Señor y gozándonos los unos con los otros, ¿sí? Así que quiero, ¿sí, Rebeca? Veo tu manito levantada. Permiso, ¿puedes repetir el versículo y dijo Ezequiel? Sí, Ezequiel 45, versículo 4. Ujú. Ahí habla todas las ordenanzas de Dios hacia el pueblo, todas las cosas que Dios esperaba que el pueblo hiciese y diese por su templo. Obviamente fue una lectura devocional, no es una exegesis, pero creo que es claro el lugar que Dios siempre da a sus siervos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos que el cuidado siempre se ha dado sobre la vida de sus siervos. Y nosotros que estudiamos teología, y nos hacemos teólogos, teólogas, porque todos aquellos que estudiamos conocer a Dios a través de la palabra de Dios, nos transformamos en teólogos, tenemos que entender el principio de que la consagración tiene una recompensa de Dios, siempre, siempre. Hay una fidelidad de Dios y Dios la dejó impresa en su palabra y siempre cuando escogió a sus levitas, cuando escogió a sus sacerdotes, siempre se preocupó porque ellos tuviesen sus tierras, porque ellos tuviesen alimento, porque el pueblo mirase y velase por aquellos que servían a Dios. Nunca los dejó desamparados. Y hasta el día de hoy el Señor cumple su palabra y su mano fiel una y otra vez. Yo soy una testigo fiel, y quizás te voy a compartir esto, de la provisión santa y divina de Dios. Cuando nosotros hace 15 años atrás empezamos esta iglesia, tomamos la decisión de que yo no iba a trabajar, me iba a quedar en la iglesia, de que había que para levantar la iglesia hay que dedicar tiempo, los ministerios requieren tiempo, pero siempre vimos la mano de Dios. Inclusive una vez nos llegó un cheque acá a la iglesia por $5.000 en un sobre que yo iba a tirar. Era un sobre como de tantas correspondencias que llegan aquí. Cuando lo iba a tirar, yo escuché la voz del Espíritu que me dijo, no, abre ese sobre. Y era un sobre de una donación de una entidad que ni esperábamos, ni conocíamos, ni nada, por $5.000 para la iglesia, cuando la iglesia estaba en momentos muy difíciles. Así que, pues, yo cuando miro entiendo de que nosotros dependemos de Dios. Yo he aprendido a depender de Dios. No tengas miedo en la dependencia de Dios, solo estate seguro, segura que estás haciendo la voluntad de Dios. Yo siempre le digo a las personas, tengo personas de mi iglesia que han salido al pastorado, que son llamadas a los ministerios, y le digo, mira, tú lo único que tienes que buscar y estar enteramente seguro, segura de que estás en la plena y completa voluntad de Dios. Cuando tienes eso, quédate tranquilo. No va a haber momento en que Dios deje que nos falte. Y te lo dice alguien que tiene más de 20 años sirviendo a la obra de Dios con tiempos más sencillos y con tiempos más difíciles. Así que si alguno de ustedes quizás está pasando una situación difícil, no te preocupes. Dios es proveedor y Dios en su momento va a llegar y va a dar todas las cosas. Amén. Así que bueno, comenzamos. Esta no es la lección de este día, pero bueno, yo siempre trato de ser fiel a lo que el Espíritu Santo ministre a mi corazón, porque creo que si el Espíritu Santo lo pone y dice que lo comparta es porque alguien
Dios quiere que lo escuche y Dios lo necesita en este día y todos entendemos que Dios se mueve y se mueve muchas veces a través de las personas, ¿no? A veces es a través de la propia lectura de la palabra, como me pasó a mí hoy a la mañana, pero a veces Dios también usa prédicas, personas, hermanos que nos dan una palabra en el momento adecuado cuando necesitábamos escucharla. Así que yo la entrego por obediencia y por fidelidad al Dios que tú y yo conocemos. Amén. Así que me gustaría que alguien comience con una oración en este día. No sé, si quieres comenzar tú, Rebeca, o alguno de los alumnos. Vamos a pedirle a alguno de los alumnos de nuestros teólogos, teólogas, ¿quién le gustaría abrir con una oración en esta tarde? ¿Ok? Amén. Ándale, ahí se animaron todos de golpe. A ver, ¿quién? Levántame tu manito porque yo, si no, no te veo. Ok, ahí, Andrea, dale. Llévanos en oración. Maravilloso Dios y Padre que estás en gloria, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, con toda humildad, Padre, para pedirte, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor. Pon en nosotros corazones dispuestos, Padre, a aprender, Señor bendito, pero sobre todo, Señor, a que todo lo que nos regales en conocimiento, Señor, seamos capaces, Señor bendito, con tu ayuda y la del Espíritu Santo, Señor, de ponerlo por obra en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por nuestra profesora Vanessa, Señor, sé tú, Padre, también dándole el entendimiento y el conocimiento, Señor, de tu palabra para que ella pueda mostrarnos más de ti, Señor. Sí, sí. Tenemos sed y hambre de tu palabra, Señor bendito. Te pedimos que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas el día de hoy, maravilloso Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, Andrea. Rebeca, si me puedes compartir la pantalla. Sí, A ya ver, puedo compartir. trate a ver si puede ahorita. A ver, desktop. Mm, Ahí estoy. ¿Ahí se ve? No, todavía no. Mm, A ver, déjame ver. Mm, mm. Y acabo de cambiar mi computadora. No sé si será eso, porque debería ser igual que la otra. Mm, Desktop, system. Y ahí cuando abro la pantalla ustedes no la ven, ¿verdad? No. Ujú. Dele abajo en donde dice Zoom compartir al botón verde. Ah, donde dice share, ¿no? Ajá, share. Sí. Sí, ahí le doy, sí. Y ahí me sale mi desktop y a mí me lleva al desktop. Mm, Pero cuando yo abro ahí, no sé por qué, no me lo deja. A ver, si le doy aquí, ahí. Tiene abierta la presentación de PowerPoint. Sí, No le sale una opción pero no la minimice, es la abierta. Y vuelva sí. a darle a share. Y entonces dele a share a la presentación de PowerPoint en vez de desktop. A ver ahí. Mm, A ver, déjame ir de nuevo. Creo que ahora sí me va a salir. A ver. Ya, Mm, ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ah, Sí, listo. ¿Se ve mi PowerPoint? No. Mm, Todavía no. A ver, déjame ir aquí. Ay, Dios. Mm. Cambié mi computadora ayer, porque como estoy comenzando a estudiar, modernicé mi computadora. Solo que la que hay que modernizar es a mí, no la computadora. Pero si no, igual yo tengo mis notas y no charlamos basado en las notas. Ahí, Ah, ajá, Ahí ya, está. ahora sí. Ay, lo logré. Ay, la tecnología y las nuevas generaciones. Y uno a los 50 extraña
las clases tan sencillas eran antes. Pero qué bueno que estamos aquí porque también podemos compartir a la distancia. Y esa es mi esperanza cuando miro la tecnología. Digo, no, tengo que aprender más porque la tecnología nos ayuda a estar conectados y alcanzar más gente y hacer mejores cosas. Así que aquí estamos. Vamos a hablar hoy un poquito de la martiología. La martiología es la doctrina, la parte de la teología que estudia el pecado. ¿Por qué? Porque necesitamos, mira, tú y yo queremos conocer más a Dios y cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a leer el Génesis, nos encontramos después de la creación, con lo primero que nos encontramos es con Adán y Eva pecando y ahí cambian todas las cosas para esta humanidad. Cambia toda nuestra esencia, nuestra identidad, la imagen de Dios sobre nosotros, cambia todo a partir del pecado. Así que hay una parte de la teología llamada amartiología, que es la rama de la teología cristiana que se ocupa exactamente de estudiar el pecado. Esta rama de la teología se especifica en estudiar ciertas cosas que vamos a ver y vamos a tener en cuenta y vamos a aprender para aprender más del conocimiento de Dios en cuanto al pecado. El término de esta palabra, solo para que tengas en tu contexto, viene de una palabra griega que se llama amartia, que significa pecado. Así que ahora a los pecadores le puedes decir, tú eres un amartio, tú eres un gran amartio, aunque no te entienda, tú le estás diciendo en griego, eres un pecador, eres un gran pecador. Y logos, que significa estudio o discurso. Así que la martiología estudia la rama de la teología que tiene que ver con el pecado. La martiología explora la naturaleza, origen, las consecuencias y los efectos del pecado en la humanidad, tanto en la forma de individual como colectiva. Y ahora vamos a mirar un poco en cuanto al pecado del individualismo individual y al pecado original, ¿sí? ¿Qué campos estudia la martiología? ¿Sí? La martiología, como te decía, estudia la doctrina del pecado, el conocimiento del pecado. Y en ella vemos algunos temas fundamentales que están dentro de la martiología, que son el pecado original. Se encarga de estudiar las consecuencias y el porqué del pecado original de Adán y Eva y cómo esto ha afectado a toda la humanidad. La naturaleza pecaminosa heredada que heredamos de Adán y Eva, hay una naturaleza pecaminosa con la que todos venimos, y el estado de corrupción del ser humano. A partir de esto, ya el ser humano ha cambiado su estado de perfecto, de la imagen de Dios, a un estado corruptivo, que fue corrompido por el pecado. Las consecuencias del pecado, que incluyen la separación de Dios, la muerte espiritual y la necesidad de una redención. A partir de esto y a partir del estudio del pecado, nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. No había forma de heredar la eternidad porque Dios es santo y porque la naturaleza del pecado va en contra de Dios. Así que el plan de Dios fue enviar la redención a través de Jesucristo. Y es la única forma que nosotros tenemos de que nuestros pecados sean redimidos, sean pagados de una vez y para siempre, como dice Pedro. Así que la martiología estudia ese lado del pecado y la única forma de redimirlo que es a través de la cruz, a través del perdón, a través de la vida de Jesucristo. La distinción entre el pecados individuales, que son acciones específicas de cada uno, y la condición pecaminosa, el pecado original con la que todos venimos. Y yo voy a desglosar en este día un poco esta idea. Quiero que entiendas que, en resumen, la amartiología trata de definir el problema fundamental que hay de la humanidad con respecto al pecado. Por eso es bien importante para nosotros entendernos, porque esta ciencia, esta parte de la teología, trata de explicar y darnos conocimiento y entendimiento en cuanto al efecto del pecado sobre la humanidad, ¿sí? Tengo aquí en mis notas el pecado y preparar el terreno para la solución que ofrece en Cristo a través de la redención y la restauración, como estábamos hablando. ¿Sí?
Así que lo primero que encontramos en la martiología es el estudio del pecado original, la caída de Adán y Eva, ¿sí? El pecado original se refiere al primer acto de desobediencia, y yo sé que tú ya tienes conocimiento de esto, cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la desobediencia al mandato de Dios. Este acto no fue solo una transgresión de una ley, sino un rechazo de la autoridad divina, ¿sí? Si bien Dios había establecido una ley que de cierto árbol no deberían comer, sí, el pecado tuvo que ver con el rechazar la autoridad divina. Por eso el ser humano hereda en sí un rechazo a la obediencia a Dios. Por eso Pablo dice después en Romano, pero dice, hago lo que no quiero hacer. Hay un rechazo innato en tu carne y en mi carne que muchas veces se revela hacia la voluntad de Dios, hacia la obediencia a Dios. Y nosotros, como cristianos, con el poder de Cristo, vamos en contra muchas veces de esa rebeldía que viene innata y que fue heredada a través de la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí? Esto no fue solo una transgresión de la ley, sino un rechazo a la autoridad divina y una búsqueda de la autonomía humana. El humano, Eva, quiso ser independiente. Dijo, bueno, si yo como de esto, Satanás le dijo, vas a ser como Dios. Ok, entonces no voy a tener que depender de Dios. Ahí viene la autonomía humana, cosas con las que todavía el ser humano sigue luchando. Las personas piensan, las personas que tú y yo conocemos, lejos de Cristo, siguen trayendo esta autonomía humana. Yo puedo por mí sola, yo puedo por mí solo, yo no necesito a nadie. Yo pago mis biles, yo soy quien hago las cosas, a mí no hay Dios que me va a hacer las cosas. Tú has escuchado seguramente estos conceptos, o quizás también nosotros, aún estando lejos de Dios antes de llegar a Cristo, muchos pensábamos en eso. Yo siempre fui una persona muy independiente y siempre pensé, yo puedo salir de mis problemas por mí sola, yo puedo buscar mi trabajo y mantenerme, yo si necesito ayuda voy a un consejero, pero yo puedo. Y ese yo puedo que traemos tan instaladas las personas, ¿no? Nace de tratar una autonomía divina desde el pecado de Adán y Eva. En cierta forma, ellos lo que hicieron fue querer decir, no, entonces, dijo Eva, si como del árbol, yo voy a dirigir mi vida, nadie me la va a dirigir, ¿no? Y una búsqueda, la caída de Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo, afectando así, digo amigo, hasta hoy a toda la humanidad. Todos fuimos afectados por el pecado original. No hay persona que no nazca bajo la naturaleza del pecado adentro de uno. Eso es parte de la teología. Lo heredamos. ¿Por qué lo heredamos, pastora? Porque ellos, siendo los primeros seres humanos creados y los que iban a multiplicarse y dar así a luz, a vida a la creación humana, nos heredaron, como tú y yo le heredamos cosas a nuestros hijos. Es fácil. Tú te darás cuenta que en tu vida tú heredaste patrones y conductas de tus padres. También las heredamos de Adán y Eva. Porque fueron la creación de Dios y los primeros seres humanos creados desde donde descenderíamos. Por eso la Biblia llama a Jesús el segundo Adán, porque Jesús vino y redimió todo aquello que Adán había fallado. Pero heredamos toda la humanidad, el pecado, la naturaleza pecaminosa entró al hombre y entró a la humanidad. Y tú y yo, como todos, como los billones de personas en este mundo, sin haber hecho nada malo, ya tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Por eso, mira, los niños son el mejor ejemplo de esto, para mi forma de ver. Tú ves un niñito de 2 años, ¿sí? Y ya te miente. ¿Cómo te va a mentir un niño de 2 años? ¿Quién le va a enseñar a mentir? Nosotros no le enseñamos. Tú le dices, y lo habrás pasado con tus hijos o con otros niños, tú agarraste esto y lo tienes escondido por ahí en su mano y te dicen, no. Y te das vuelta y le dices, no toques, no metas tus deditos en el enchufe. Y te das vuelta y te desobedece. La desobediencia innata del ser humano. Y va y mete los dedos donde no tiene que meterlos. Y te diste vuelta
y está jugando con otros niños y ¡ta! Le encaja un zancazo al otro. Dice, ¿cómo puede ser los 3 años? Y tú le dices, ¿tú le pegaste a tu amigo? No, yo no le pegué. Y el otro llorando te dice, pero es que él me pegó. Y él te dice, te mira y te mira serio, seria. No, yo no le pegué. Niños, criaturas, a los que nadie les hemos enseñado ni a mentir, ni a pegar, ni a desobedecer, pero sin embargo, en ese pecado que se nos transfirió a través de Adán y de Eva en su pecado, todos recibimos esa naturaleza, esa inclinación a la desobediencia a Dios y a hacer el mal, a pegarle a otros, a mentir aunque no se nos enseñe, ya la traemos innata en nuestra parte y en nuestra naturaleza humana pecaminosa, ¿sí? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo nos muestra cómo el pecado de Adán afectó a toda la humanidad y el apóstol Pablo lo deja ver, ¿no? A través de Adán, todos los hombres nos convertimos en pecadores, ¿sí? La transmisión del pecado original, la naturaleza pecaminosa heredada. El pecado original no se limita al acto de Adán y Eva, sino que sus efectos son transmitidos, como yo te decía, a toda la humanidad. Todos los seres humanos nacen con esta naturaleza heredada, lo que significa que desde el nacimiento estamos inclinados, y es el ejemplo que yo te daba de los niños, hacia el pecado y a separarnos de Dios. Esta transmisión es espiritual y moral afectando nuestro estado natural. Y ahora vamos a ver la imagen de Dios en nosotros. Este pecado original vino y afectó nuestro estado perfecto, espiritual y moral, y nos cambió nuestra forma, cambió nuestra forma de vivir y de ver la imagen de Dios en nosotros y en otros, ¿sí? La naturaleza pecaminosa heredada, y acá tenemos algunos versículos que nos hablan de esto. En el Salmo 51:5 dijo David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este pasaje nos muestra que el pecado está presente en el ser humano desde el mismo momento de la concepción, aún sin que nada malo nosotros hubiésemos hecho. Y en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y este versículo nos enseña a todos que nacemos con una naturaleza corrupta, inclinada hacia el pecado. Todas las personas pecamos, ¿sí? Hay pecados, ahora vamos a ver, individuales y hay personas que lamentablemente bajo la mentalidad, ¿no? Hay un autor que habla, que dice que la cultura occidental tiene un deísmo moral y porque muchas veces tenemos una conducta moral arraigada, pensamos que no necesitamos a Dios. Yo luché mucho con mi papá para llevarlo a Cristo. Porque mi papá decía, pero es que yo no soy alcohólico, yo no soy jugador, yo nunca le pegué a tu madre y la respeté hasta el día que falleció. ¿Por qué necesito a Dios? ¿Qué hice yo de malo? Y así tú y yo encontramos una línea de pensamientos de mucha gente que se agarra a la moralidad pensando que en su moralidad ellos no tienen pecados. Sin embargo, mi papá tenía un gran problema de orgullo, de vanidad, tenía otros tipos de pecados. Hacía relaciones ilícitas después, salía con mujeres, tenía pecados en su vida, pero porque denominamos ciertos pecados y nos regimos bajo los estándares morales, sociales, pensamos que no hay pecado en nosotros, pero sin embargo el pecado está inherente en toda. No hay persona que no tenga pecado, por eso no hay persona y ser humano que no necesite a Cristo. Pero por eso a ciertas personas nos es tan difíciles de llegar porque siempre están contemplando el pecado nada más que por los que toman o por los que son adictos, ¿no? Y muchos
al menos allá en Argentina dicen, no, la iglesia evangélica es solo para adictos, para aquellos que tienen problemas. Yo no tengo problemas, pero no todas las personas tenemos el problema del pecado metido dentro de nuestro, adherido a nosotros. Es parte de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. ¿Sí? Así que, pues vemos los pecados individuales. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa, el origen pecaminoso del pecado original, pero también tenemos pecados específicos de desobediencia. ¿Cuáles son los pecados individuales? Son las acciones concretas de desobediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Estas son elecciones voluntarias que hacemos que violan el carácter santo de Dios. Las personas escogemos robar, no robar, escogemos ser infieles a nuestro cónyuge, escogemos tener relaciones sexuales antes de estar casados. Son pecados ya conscientes de nosotros. Yo te decía de los niños, Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, de ellos es el reino de los cielos. Su pecado que viene con él, el pecado original, inconscientemente le sale pegarle al otro niño, le sale ir a meter los dedos al enchufe, pero después, cuando crecemos, tenemos un pecado individual, voluntario. Sabemos que está mal. Ya entendemos que es desobediencia delante de Dios, pero sin embargo, preferimos cometerlo. Porque no hay una relación con Dios, no respetamos a Dios, no creemos en Dios y en su soberanía. No creemos hoy en día que el pecado, que la paga del pecado es muerte. No creemos en la condenación. Pecamos, es ok. Pensamos, es ok. Y bueno, y si soy infiel, es ok. Y bueno, y si me emborracho, es ok. ¿Por qué nos basamos en parámetros? No está ese temor de Dios y son los pecados ya individuales, específicos. No todos tenemos los mismos pecados. Hay personas que pecan en adulterio, otras pecan porque tienen otros tipos de pecados y no todos tenemos ya individualmente de adultos los mismos tipos de pecados. Hay personas que nunca fuimos infieles y hay personas que nunca fueron alcohólicas y hay personas que nunca lucharon con el orgullo y otras sí. Entonces, todos, o con la lascivia, o con la envidia, todos tenemos pecados individuales. Inclusive, el apóstol Santiago dice, el que conoce lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Quiere decir que todavía hay ciertos pecados que podemos estar cometiendo pensando que estamos bien. Puede ser la justicia social, puede ser ayudar al desamparado. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces, tengo egoísmo, tengo una raíz de amargura, tengo envidias, tengo celos, ¿no? Puedo tener muchas cosas que son malas y que se transforman en pecado delante de Dios. Pero esos son los pecados individuales. Cada persona lucha en su vida con ciertos pecados específicos. Aparte de haber heredado todos el pecado original y la naturaleza pecaminosa, después cada cual tiene ciertos pecados individuales, ¿sí? Ejemplo de pecados individuales, como te estaba diciendo, el robo, la mentira, el adulterio, entre otros. Cada acto pecaminoso es una manifestación de la inclinación pecaminosa de cada ser humano, ¿sí? Cuando miramos los pecados individuales, podemos ver en el texto, primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo muestra que los pecados individuales que nosotros tenemos, necesitamos confesarlos y perdonarlos. Mira, y esta es una realidad muy fuerte dentro de la iglesia porque no sé si es falta del conocimiento en cuanto a la realidad del pecado, pero hoy en día, dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia universalmente creyentes de Cristo, hay mucho pecado. Tú sabes, yo preparaba esto y yo pensaba, yo tengo parejas viviendo en fornicación dentro de mi iglesia, donde yo y mi esposo ya por años, por varios años, les hemos dicho, estás en pecado, te tenés que casar. La gracia de Dios es muy linda, pero la palabra de Dios dice que la fornicación, y si tú no estás casado y no estás casado delante de Dios, estás viviendo en pecado. Y estas personas no se casan, ignoran. ¿Será falta realmente del conocimiento que la paga del pecado es muerte?
¿Será que hoy predicamos tanto un Dios de amor, lo cual es verdad, Dios es amor y nadie lo puede negar, pero no estamos predicando y enseñando, pero aun cuando lo predicamos, ¿será que las conciencias a veces están cauterizadas? ¿Qué deberíamos hacer? Yo me puse a pensar, digo, pero porque no es que no se lo decimos, créeme, con todo mi corazón delante de Dios y el corazón de mi esposo, que nosotros somos bien claros en las prácticas, entendemos que todos nos equivocamos y pecamos, y ahí es donde vienen las diferencias de los pecados, ¿sí? La palabra de Dios dice que tenemos abogado, que es Cristo, que intercede por nosotros, porque Él entiende que heredamos esa naturaleza pecaminosa, y aun cuando no queremos pecar, pecamos. Aún a veces no queremos mentir y mentimos. Entramos en ira, nos peleamos con alguien y nos equivocamos y nos arrepentimos. Y la sangre de Cristo nos limpia y nos libera. Pero también hay una condición de pecado reiterativo donde estamos desafiando a Dios, donde estamos constantemente viviendo en desobediencia. Cuando yo decido vivir en fornicación y conozco a Dios, estoy desobedeciendo a Dios. Y estoy diciendo, bueno, Dios es del amor, la ley del pecado no es tan grave. No entendemos que cuando vivimos en pecado, la paga del pecado es muerte, que necesitamos arreglar nuestras vidas con Cristo. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado con todo esto. Yo tengo una hija en una escuela cristiana y quizás ya te he hablado de esto, en un college cristiano, ella tiene 20 años, y ella me dice, mami, aquí muchos salen, tienen relaciones sexuales, se alcoholizan, dice, y ellos me dicen a mí, pero es que no entendés, Julieta, dice, Dios es amor, no pasa nada. Y yo me quedo sorprendida de lo que estamos predicando y del cuidado que tenemos que tener y de la importancia de entender la doctrina del pecado, porque Dios no cambió, hermano, hermana, ¿eh? Dios sigue siendo el mismo. Lo que nos dio Dios fue la solución. Nos dio el Cristo Redentor para que nuestros pecados sean redimidos, pero eso no nos da la libertad de vivir en pecado. Tenemos que tener mucho cuidado y nosotros que enseñamos la palabra y que discipulamos y dirigimos a otros, tenemos que tener la valentía, el valor y la confianza en Dios de que necesitamos predicarle a las personas con verdad. Y una vez que se las predicamos, bueno, yo digo, ¿será que me tengo que sentar? Pensaba en un matrimonio en específico, digo, ¿será que nos tenemos que sentar en privado quizás y decirle, ¿entendés que la paga del pecado es muerte? ¿Entendés que estás en desobediencia delante de Dios? Que la vida espiritual no es un juego, es una realidad, que el mundo espiritual, que Dios es verdadero. Yo me he preguntado, yo creo en la gracia y en la restauración y el perdón de Dios y en la salvación. Y digo, ¿qué pasa? Si esta muchacha mañana tiene un accidente y se muere, ¿qué pasa? Porque está viviendo en fornicación, está viviendo en pecado, sabiendo que está en pecado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con una persona así? Y creo que te necesitamos, la iglesia necesita volver a la convicción de predicar la verdad de la palabra, sí. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí se hace referencia a la acción de pecar como un acto de transgresión, ¿sí? El estado pecaminoso heredado, la condición de pecado es la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos heredan, y esto ya lo vimos, yo creo que ya lo puse 2 veces. Sí, la condición, el estado pecaminoso heredado, sí, también el Salmo 51, relación entre el pecado individual y la condición de pecado, la manifestación del pecado. Los pecados individuales son manifestaciones externas de una raíz interna que es la condición del pecado y las manifestamos externamente de diferente manera. El pecado no comienza con los actos individuales, sino que estos actos son fruto de la naturaleza pecaminosa que mora en cada persona. La condición de pecado genera una inclinación hacia el mal que se expresa en actos específicos. Como yo te decía, no todos tenemos los mismos pecados individuales. Hay personas que estafan, hay personas que matan, hay personas que roban, hay personas que adulteran. Tenemos manifestaciones de diferentes pecados y otras personas no. Por eso tenemos que tener cuidado en juzgar, porque a veces, como quizás yo no batallo con un pecado de inmoralidad sexual, yo digo, ah, no, yo soy buena, pero resulta que miento, resulta que estafo, resulta que tengo otros pecados y no los veo y estoy juzgando los pecados del otro, ¿sí?
relación entre el pecado individual y la condición del pecado y su manifestación. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo nace desde adentro del corazón, desde la raíz del pecado. Lo bueno que la consecuencia del pecado, lo bueno que en Cristo tenemos redención de nuestros pecados. Bendito sea Dios que nos dio el plan perfecto de darnos a Jesucristo para redimirnos de esta naturaleza y de las consecuencias del pecado, que es la muerte espiritual y la separación de Dios. El pecado original trajo como consecuencias devastadoras para la humanidad y la creación. La más grave de estas consecuencias es la muerte espiritual. Las personas que no tienen a Dios, que no están con Cristo, viven en un vacío, en una ceguera espiritual, ¿sí? Buscan llenar, porque fuimos creados con la condición de conectarnos, de que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Y esa puerta se ha cerrado. Por eso Pablo dice que Cristo abrió la puerta a la conexión con el Padre y ahora tú y yo clamamos y decimos, papito lindo, Abba Padre. Esa puerta a través del pecado original se había cerrado y las personas sin Dios viven en un estado de muerte espiritual. Y quieren llenar esa espiritual con diferentes cosas, algunos con el materialismo, otro con haciendo yoga, meditando, haciendo cosas que no lo llevan a Dios, porque el vacío de la espiritualidad existe dentro de todo hombre. Toda persona, aunque no lo entienda, tiene una necesidad de algo más. Y esa necesidad de algo más es la necesidad de Dios, de Cristo en su vida, de la redención, de recuperar su estado para el cual debimos ser creados en una relación como la de Adán y Eva con Dios, en una relación que hoy, gracias a Jesucristo, tú y yo recuperamos. Pero las personas a través del pecado se perdió. Hubo una muerte espiritual, la separación de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, lo que simboliza la pérdida de la comunión de Dios. Además, el pecado introdujo al mundo el sufrimiento, el dolor y la muerte física. La humanidad está espiritualmente muerta desde su nacimiento debido a esta caída original, ¿sí? Por eso muchas personas dicen, pero si Dios existe y Dios es amor, ¿por qué, pastor, abusan niños? Te habrá tocado estas preguntas, porque a mí me han tocado. Que si Dios es amor, ¿por qué a mi hijo de 18 años lo mataron de una bala en la cabeza en una calle cuando él no tenía nada que ver? Bueno, la respuesta es esta. El pecado entró al mundo y hoy las consecuencias del pecado las vivimos todos. ¿Sí? Porque entró el pecado y las personas tienen esta muerte espiritual y existe el pecado, las personas actúan basado en los pecados y Dios no va a cambiar eso. El cambio de Dios es estar en Cristo, es tener a Cristo. Sí, por eso las personas se enferman. Hay consecuencias en este mundo que se crearon a través del pecado original, a través de la puerta que se abrió a través del pecado original. Por eso dicen, ¿por qué Dios no para la maldad? Dios paró la maldad a través de Cristo y los que estamos en Cristo, y cuanto más proclamamos a Cristo, y si tú estudias los avivamientos, los grandes avivamientos espirituales a través de la historia, tú te vas a dar cuenta que en los moveres y en los avivamientos espirituales en Holanda, en Azusa, California, cuando llegó el mover de Dios y la gente se convertía a Dios, la vida cambió, el pecado cambió. Los bares se cerraron, se paraba la delincuencia, ya no se necesitaba policías, la gente no mataba, no robaba, no hurtaba, porque el único que puede remover el pecado es Cristo en la vida de las personas. No hay otra solución, no hay otra manera, ¿sí? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Este versículo nos muestra que el pecado trae como consecuencia la muerte, tanto física como espiritual, pero la dávida de Dios es la vida eterna y es la restauración a través de Cristo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos
mira la palabra que usa, en vuestros delitos y pecados. Esto ilustra la muerte espiritual que afecta a todos los seres humanos antes de ser regenerados, restaurados a través de la cruz y a través de Cristo, ¿sí? Y esto ya, el pecado original es la raíz de toda la corrupción humana, comenzando con la desobediencia y afectando a toda la humanidad a través de la transmisión de una naturaleza pecaminosa. Las consecuencias son profundas, la separación de Dios, sufrimiento y muerte. Sin embargo, a través de Cristo, que es llamado el segundo Adán, la humanidad puede ser restaurada y redimida de las consecuencias del pecado original, restaurando la comunión de Dios y la vida eterna. Pues si por la transgresión, dijo Pablo en Romanos 5:17, por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. A nosotros estudiar y conocer la naturaleza del pecado y lo que Dios dice del pecado y las consecuencias que ha traído el pecado nos debe crear en nuestro corazón una carga urgente porque toda la humanidad conozca a Cristo, porque la única redención, lo único que puede hacer reinar a las personas es Cristo en su corazón. No hay otra forma de que Dios perdone los pecados. No es cuán bueno fue una persona en su vida, no es otras cosas que profese. La Biblia, la palabra de Dios, enseña que el único que cargó el precio de nuestros pecados, nos libró del pecado original, nos sacó de la naturaleza pecaminosa, aunque seguimos luchando con el pecado, y el único que hizo que el precio del pecado que caía sobre nosotros, por eso Jesucristo tuvo que dar su vida en la cruz. Porque la palabra de Dios, y Dios decía, es que la paga del pecado es muerte. Y Jesús tuvo que ir a la cruz y dar su propia vida para restaurar y redimir y regenerar a la humanidad del pecado original, porque Dios no cambia en sus conceptos, Dios no cambia en sus valores, Dios es Dios y en su santidad no puede aceptar el pecado. La diferencia es que nosotros hemos sido justificados por Cristo y cuando Dios te mira a ti, a mí, ve la sangre de Cristo y ve a Cristo sobre nosotros. Esa es nuestra diferencia. Dios no ha cambiado. A las personas que están en pecado y no están en Cristo, no heredan la vida eterna. Es bíblico. Nosotros no podemos juzgar a quién ni nada, pero bíblicamente, si a ti alguien te pregunta, pero si esta persona muere y no está en Cristo, las personas están en pecado, si no están en Cristo, lo único que regenera, lo único que nos justifica, hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, que derramó su sangre por nosotros para que nuestros pecados sean redimidos. No hay otra forma de eliminar la doctrina del pecado ni el pecado, sino es a través de la sangre de Cristo. Así que este verso de Romanos es bien importante para que tú y yo lo aprendamos y lo tengamos en cuenta al momento de compartir nuestra fe y al momento de tener a veces conversaciones con personas que no entienden, personas a veces que vienen del catolicismo o de otras religiones que no entienden que es a través de Cristo, no entienden una relación con Cristo, no entienden que se tienen que arrepentir, que tienen pecados. Los vean, no los vean, tienen pecados. No entienden que necesitan llevar su corazón y su condición delante de Dios y arrepentirse de sus pecados y reconocer su necesidad de Cristo para poder tener la redención de sus pecados. Y es bien importante que en estos momentos de la sociedad, de la civilización, donde salen tantas filosofías y creencias en contra de Dios y teologías del amor de Dios, de que Dios todo lo perdona, que no son erradas, pero son exageradas y dejan de enfocarse y de demostrar una verdad bíblica. Dios es amor, pero también Dios es santidad. Dios es amor, sí, pero también nosotros tenemos nuestra responsabilidad de dejar el pecado, de buscar a Dios y de soltar los pecados que hay en nuestra vida. Amén. Y creo que con esto se me fue el tiempo rápido. Tengo unas preguntitas aquí. Voy a pasar a las preguntas. Traía bastante sobre el daño de la imagen de Dios y vamos a pasar un poquito sobre esto, a una área dañada a través del pecado original
fue la imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Y Génesis 1, 26, 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, y señoree los peces del mar, las aves del cielo, las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su a imagen lo creó, varón y hembra los creó. Tú y yo tenemos la imagen de Dios. Ahora, a través del pecado, nuestra imagen de Dios, no la creación de Dios. Dios sigue creando a cada persona a su imagen y semejanza, pero nuestros comportamientos y las consecuencias y lo que provoca el pecado interna y externamente nos hace cambiar a nosotros y dejar de ver la imagen de Dios sobre nosotros mismos. Imago, Dios significa en el hebreo imagen, que viene de la palabra teselén, que literalmente significa ser una representación o una copia, no en el sentido físico, sino en el sentido de la función y la capacidad. Por eso Dios compartió atributos específicos con el hombre, porque tienen que ver con la función y la capacidad que el Dios le dio al hombre. Cuando dice que Dios puso su imagen, nos hizo a su imagen, no tiene que ver con el lado físico, Dios es espíritu. Sí, Juan 4, Jesús con la mujer samaritana le dice, Dios es espíritu y lo adorarán los que lo buscan en espíritu. Pero Dios, al decir que puso su imagen, puso la función y la capacidad, dio atributos de él al hombre para que el hombre tenga una vida agradable y una vida que refleje a Dios. La palabra semejanza viene de la palabra demot, que añade un sentido adicional a similitud. Juntos estos términos reflejan la idea de que los humanos fueron creados para reflejar ciertos atributos de Dios, no es su forma física, ya que Dios es espíritu. Y tú y yo fuimos formados para reflejar, para hacer la imagen de Dios. Mira, y déjame mostrarte rápidamente parte de los atributos que Dios nos ha dado. Mira, mira todas las cosas que Dios nos ha compartido. Ha puesto amor, ¿sí? Los seres humanos pueden amar porque fuimos creados a la imagen de Dios. Dios depositó amor, ¿sí? Sabiduría, la gran capacidad del hombre para hacer cosas, para ser sabio, ¿sí? Dios la compartió en parte de los atributos y el problema es que el pecado distorsionó estos atributos y hoy se usa la sabiduría para hacer bombas atómicas. La sabiduría está porque en la imagen de, de Dios en cada ser humano estos atributos son puestos, pero después el pecado los distorsionó y muchas veces la sabiduría hoy no se usa para bien, se usa para mal, se usa para hacer cosas que son malas. La santidad, Dios nos creó, nos llamó para ser santos, para reflejar a Dios. Es mentira que una persona no se puede santificar. Personas que dicen, pero es que yo no puedo dejar de estar con personas, no puedo ser fiel, pero es que Dios nos hizo santos. Dios compartió esa santidad, Dios compartió el sentido de justicia, ¿no? El hombre tiene un sentido de justicia, de equidad dado por Dios, de hacer justicia, de hacer las cosas bien, de ser misericordiosos hacia los demás. Dios puso en el hombre ese sentido de cuando tú ves una persona discapacitada que sientes ayuda, que necesita ayudarla, cuando tú ves un niño pidiendo dinero, quieres comprarle comida, es el sentido, es el atributo de Dios puesto en nosotros. El problema es que como el pecado tomó nuestras vidas muchas veces, las personas no tienen misericordia, pero no es porque no esté el atributo en ellos. Dios puso sus atributos en todas las personas, pero hemos sido cegados muchas veces por el pecado y las personas dejamos de tener misericordia, dejamos de ayudarnos unos a otros, dejamos de buscar la justicia para la vida, para las personas, ¿sí? Está la libertad, la creatividad, don dado por Dios para que hagamos cosas lindas, buenas, maravillosas, ¿sí? El dominio sobre la creación. El hombre fue encargado de dominar y cuidar la creación y el hombre hoy la está destruyendo. Dicen que durante el tiempo de COVID, la capa de ozono tuvo, en un sentido, se restauró parte de la capa de ozono. El hombre
que fue creado y Dios le dio el atributo, la capacidad de administrar, de hacer las cosas bien, de dominar la creación en el buen sentido, de crear, de cuidar la naturaleza, los animales, el medio ambiente, lo está destruyendo. Tiene una gran capacidad, pero en vez de usarla porque no está la imagen de Dios restaurada a través de Cristo, sino que son personas que viven sin Cristo, están haciendo las cosas mal. Estamos destruyendo nosotros mismos a la humanidad y al mundo. Las relaciones, ¿sí? Fuimos creados para una relación con Dios, primeramente. Y muchas personas no creen en una relación con Dios, viven alejados de Dios. Muchas personas son ateas, no creen ni siquiera en la existencia de Dios, ¿no? Y las relaciones con otros, Dios nos creó para buenas relaciones. Dios te creó a ti y a mí para un buen matrimonio, para una buena relación con tus hijos. Es la naturaleza pecaminosa la que vino y deformó estos atributos, pero los atributos nos fueron dados para darnos una vida buena y agradable. Por eso Jesús en Juan 10 dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero yo vine a darles vida y vine a darles vida en abundancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la imagen, la identidad de Cristo ahora en ti y en mí nos permite a nosotros restaurar estos atributos en nosotros. Nos permite usar la creatividad para hacer cosas para el reino, para hacer cosas buenas. Y cuántas cosas lindas hacemos dentro de la iglesia, cuántas cosas bonitas hacemos para los niños y los niños están felices. Usamos la creatividad, el atributo, ahora sí, reflejando la imagen de Dios. Restauramos relaciones. Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo con relaciones quebradas. No nos hablábamos con un padre, casi algunos quizás divorciados de nuestro cónyuge, y en Cristo ese atributo de poder tener buenas relaciones, relaciones saludables, se restaura, porque estaba en nosotros, pero como no teníamos a Cristo y nuestra imagen de Dios estaba deteriorada, entonces no podíamos vivirlas, no podíamos tenerlas como se debía tener, ¿sí? Y quiero terminar con una pregunta de reflexión, este, para este día. Se me fue bastante rapidito el tiempo, pero me gustaría, yo escribí aquí en este tema 2 preguntas y me encantaría que participes por unos minutos, antes de cerrar con algo que quisiera que llevemos como consigna para nuestra próxima reunión de Zoom, ¿sí? Y yo en mis preguntas, a ver quién es tan valiente y contesta, puse: "¿Qué acciones prácticas puedes tomar para vivir conforme a tu identidad como portador de la imagen de Dios?". Recuerda que somos portadores, especialmente en un mundo que constantemente busca distorsionar esa imagen. El mundo y la sociedad caída, y vas a estudiar en una semana la cosmovisión secular versus la cosmovisión cristiana, busca distorsionar la imagen de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros tener prácticas? Yo sé que conocemos la fe, que leemos la Biblia. ¿Cómo podemos hacer para ser esos portadores a la imagen de Dios, ¿no? Especialmente, ¿cómo hacemos dentro de un mundo tan difícil, donde las personas nos engañan, nos tratan mal, donde vemos tantas cosas, donde tenemos que lidiar tanto con el pecado? ¿Cómo hacemos, no? Para buscar, ¿no? Que esa imagen no se distorsione en nosotros, porque eso es una prueba constante a nuestra vida y a nuestra fe. A ver, ¿quién me quiere dar su opinión? Y yo no los veo aquí. ¿Alguien que se anime a darme una opinión? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos convertimos en portadores de la imagen de Dios? Amén. A ver. Bueno, yo fui nombrado líder de hombres y Ujú, desde y en complementación inicié con la universidad. ujú, Pero hubo una actividad que me llamó mucho la atención que fue el silencio, mm, que duramos medio día sin ningún aparato tecnológico y ese, digamos, ese tiempo que a ujú, la primera hora
yo digo que fue menos de media hora, pero yo digo que la primera hora fue desesperante porque creo que nosotros vivimos presionados por el celular, vivimos presionados por el televisor, vivimos presionados por el computador y no queremos aceptarlo. Y yo en ese momento, yo dije, no, Señor, el mundo no se va a acabar si no puedo contestar una llamada. El mundo no se va a acabar si no puedo, pero si no te oigo a ti, sí se puede acabar, sí se me puede acabar. Y hemos instalado unas actividades que se llama el silencio, que son antes de orar, todas las madrugadas o todas las mañanas o en la noche. A los hombres le he colocado que se despojen de todo y hagan 5 minutos de silencio antes de llegar a orar. Y bueno, a mí me conmovió porque yo me despierto muy temprano, 3:30, y yo voy a hacer la actividad del silencio y tengo miedo, maestra, porque sentí una voz que me dijo, casi me estaba quedando dormido en esos 5 minutos, no sé si fueron 5 o fueron 10, me dijo, y no vas a orar. Ay, Dios. Wow. Y no soy un hombre miedoso, le digo, no soy un hombre miedoso, pero desde ahí hago los 5 minutos de silencio y voy a orar. Wow, hermano. Qué tremendo. La práctica del silencio como disciplina espiritual es tremendamente profunda. Y yo creo que el enemigo te quiere asustar para que no siga adelante, sigue adelante. Y excelente. Porque, mira, muchos cristianos ni conocemos que hay prácticas como el silencio que nos llevan a una profundidad de encontrar nuestra identidad con Dios y de ver la imagen de Dios en nosotros. Y de ver qué cosas a veces tenemos que cambiar, aún como cristianos, porque no estamos reflejando esa imagen de Dios. Así que excelente, sigue adelante. Gracias. Gracias, hermano Jairo, por tu comentario. ¿Alguien más que quiera contestar sobre esta pregunta? Sí. Amén. Bueno, pues yo creo que una de las acciones prácticas y que están en la Biblia es mantener una comunión constante con Dios. Muchas veces, al menos personalmente a mí me ha pasado que estoy dejando enfriar mi relación con Dios, que muchas veces es como de, ay, al ratito oro, al ratito leo la Biblia, al ratito platico sobre Dios, y empiezas a dejar esos hábitos a un lado y es cuando empieza tu humanidad a resplandecer y no resplandece Dios en ti. Entonces, yo considero que lo que una acción práctica es mantenernos sujetos a Dios, mantener esa comunión, porque entonces el Espíritu Santo va a redarguirte y a decirte cada vez cómo accionar. Porque el Espíritu Santo no nada más te dice cuando estás pecando, sino también te hace sentir cuando lo estás haciendo bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi esposo y mío, tenemos unos pequeños vecinos que no tienen una familia como tal y ellos se refugian en nosotros. Entonces, a veces suele ser cansado. En mi humanidad, a veces digo, es que ¿por qué yo tengo que hacerlo? A veces no tengo la solvencia, pero entonces si Dios pone la situación delante de ti es porque Él también ya puso cómo puedas afrontarla. Entonces, cada día recordar que lo que Dios te pone enfrente ya te dio las armas para afrontarlo y mantenerte sujeto a Dios es tener la confianza, la certeza de que en cada acción que tú hagas, si es conforme a la voluntad de Dios, vas a tener su respaldo totalmente. Entonces, pues eso, la primera pregunta es, dice, ¿qué acciones practicas para poder para vivir conforme a tu identidad como portador? Bueno, si mantienes una comunión con Dios, los frutos del Espíritu Santo van a verse en ti y eso, pues es conforme a la identidad de la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo puedes apoyar y animar a otros en la congregación? Yo creo que nos hemos ablandado mucho para decir y hablar la palabra. Hemos tratado de hacerla más liviana, pero no, porque Dios no es blandito. Dios es Dios un fuerte, es un Dios poderoso y un Dios al que hay que tenerle un temor reverente, no miedo, pero sí un temor reverente. Entonces, hablar la palabra
con valentía y decirla tal y como es y no decir, no restarle importancia a pecados pequeños y pecados grandes porque no es así. Ujú. Yo creo que eso nos va a ayudar a aconsejar a otros y a vivir nuestra propia vida conforme a la voluntad de Dios, sin, ahora sí que sin ablandar, sin cambiar, sin sacar de contexto lo que las escrituras dicen. La Biblia dice lo que dice y nos toca sujetarnos, no tenemos derecho a cambiarlo solamente a nuestro parecer o a nuestra comodidad. Mm. Entonces eso, hablar con toda la valentía y decirle a nuestros hermanos, ¿sabes qué? Considero que esa no es la manera, porque si lo estás haciendo conforme a la escritura, Dios va a respaldar también esos consejos. Entonces, pues yo creo que esa parte. Amén. Amén. Gracias, Andrea. Excelentes comentarios. Toda una teóloga. Muy bueno. Muy de acuerdo contigo que necesitamos como No iglesia, escucho no nada. importa dónde estés, llevar la verdad de Dios con amor, pero predicar la verdad, predicar toda la Biblia, predicar toda la palabra de Dios. Gracias. ¿Alguien más que quiera contestar? ¿Una persona más? ¿Cómo puedo apoyar y animar a otros en la congregación a vivir a través de la identidad de Cristo? Ujú. Buenas Yo, noches. ok. A ver, ¿quién? A ver, primero Ruth, ¿tú hablaste, Ruth? Porque no las veo todas. Ok. Bueno, Dios les Dale, bendiga a todos, después la Mari. amados. Dios te bendiga. Pues, bueno, amados, una de las prácticas que es muy común y es muy efectiva es una palabra que el Señor exhortó a nosotros en, en instarnos a orar siempre para no caer en tentación. Mm, Y no una simple oración, porque sabemos que hay muchísimas maneras y hay muchas formas de orar. No es solamente la oración de súplica, no es la oración que hacemos de manera a veces superficial o peticiones por mm. otro. Es una oración en el espíritu, Wow. que el Señor nos enseña a orar en el espíritu, porque en las iglesias se ve mucha religiosidad. Hay muchos creyentes que conocen mucho de la Biblia, muchos textos en su memoria y también oran y ayunan, pero la religiosidad crea un autoengaño en hacerle creer a la gente que están bien con Dios. La palabra nos enseña que hay un tipo de oración que es la oración que nos confronta nuestras propias verdades, que es la oración en el espíritu, que es lo que conoce Dios en lo más profundo de nosotros, y esa oración nos va a llevar a confrontar nuestras propias verdades. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo podemos apoyar y animar a nuestros hermanos en la congregación? Una de las cosas que nosotros siempre estamos ejercitando en la iglesia es trabajar con sanidad interior, porque antes de que nosotros recibimos la semilla de Jesús en nuestra tierra, como somos pedazos de tierra, dice que antes de que Él plantara esa semilla en nosotros, ya el adversario, como usted está diciendo, nuestra naturaleza de pecado, tuvo una semilla plantada primero. Por eso es que hay que arrancar la mala semilla que nuestra tierra tiene. Entonces siempre es muy efectivo hurgar, ir al pasado para entender por qué hay reincidencia en el mismo pecado, es porque hay una raíz, hay una iniquidad en el pasado que persiste. Entonces hay que confrontar por la palabra y también con nuestras propias verdades cuál es esa semilla para poderla arrancar de raíz. Y es como está diciendo la hermana, es la palabra la que nos va a confrontar. El Señor dice en una oportunidad, dice que conoceremos la verdad y ella nos hará libre. Pero la palabra nos va a hacer libres cuando conocemos nuestra propia verdad. No solamente es la verdad de Cristo, sino la palabra va a confrontar nuestras propias verdades. ¿Dónde está enraizado el pecado? ¿Por qué persistimos? Si el Señor hizo efectivo a través de su sacrificio nuestra libertad, entonces nos preguntaríamos por qué persistimos en el mismo pecado. Entonces, porque hay una raíz que persiste. Cortamos los árboles, pero esos árboles vuelven a retoñar y vuelven los frutos a aparecer después. Entonces hay que sacar la raíz para que esa mala semilla no vuelva a reincidir en nosotros.
Ujú. Esa es una de las cosas que practicamos mucho en nosotros, pues la iglesia, tratar con sanidad interior. Dios le bendiga, profesora, y a todos Muchísimas los gracias por compañeros tus también. excelentes aportes, Ruth. Y muy de acuerdo contigo, creo en la sanidad interna. Entiendo que llegamos a Cristo, pero como dice nuestra hermana Ruth, hay consecuencias, hay cosas que se crearon en nuestra vida, hay raíces que tenemos que ir pidiendo al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude y tenemos que llevar a otros a eso, ¿no? Yo pensaba y digo, a veces las consecuencias de los pecados que hemos traído, Dios nos perdona los pecados, pero no nos perdonamos nosotros. Y hay personas que les cuesta ver la imagen de Dios en ellas mismas. Les cuesta creer en ellas mismas, les cuesta creer que son nueva criatura, que Dios las quiere usar, porque todavía se siguen mirando bajo esa naturaleza caída, ¿no? Yo fui aquella mujer que golpeaba a mis hijos, ¿no? Yo fui aquella que cometió un aborto, yo fui aquella mujer y les cuesta, ¿no? Y creo que, como decía nuestra hermana Ruth, necesitamos la sanidad interna para sacar las raíces de los pecados y también para encontrar nuestra naturaleza pura con Cristo, ¿no? Poder nosotros perdonarnos, porque a veces nos cuesta mucho a nosotros perdonarnos y ver esa imagen de Dios en nosotros mismos. Y Mari, ¿quieres agregar algo? Sí, acerca de que, bueno, hablando acerca de las raíces, es un tema que mi esposo ha estado también como reflexionando. Mm, Yo anteriormente no practicaba el tiempo de meditación porque culturalmente, pues, mm, no es, no nos enseñan a quedarnos solos, a estar en silencio, a mm, ir de pronto a un lugar en soledad. Eso es algo que yo de alguna manera jugué a mi esposo al principio. Él es de Norteamérica y él se iba, cuando él llegaba, él se va a los bosques y mm, queda 1, 2 horas y es su manera de estar con Dios sin hablar. Él solamente se queda en silencio. Yo decía, pero ¿cómo puedes hacer tú eso? Yo tengo que levantarme, dar vueltas, orar, porque si no me quedo dormida. Pero bueno, una de las formas que he aprendido también con el tiempo es a meditar, a tomar un tiempo también para quedarme en silencio, que me ha costado, pero ahí voy aprendiendo. Y pues la otra también, pues pienso que siendo auténticos, mm, reconociendo que somos imperfectos, porque muchas veces nosotros, pues realmente, como usted decía anteriormente, muchas veces ya como tenemos años o algún tiempito, entonces comenzamos a juzgar a los demás, comenzamos a creernos más que los demás y también podemos lastimar con nuestras palabras. mm, Y la otra, pues obviamente, pues hablar con la verdad, la palabra como es, obviamente con amor, porque la palabra, pues el mismo espíritu se encarga de confrontar, el mismo espíritu se encarga de hacer una obra restauradora, liberadora. Ah, ok, es que estoy con mi hija menor. ujú, Ah, entonces, sí, lo que el Señor, pues, a través de su palabra, pues el Señor, la palabra es para edificar, la ujú. palabra es para transformar, y pues lo que el Señor nos anima también a nosotros es seguir predicando con la verdad y guiados bajo su Santo Espíritu. Y pues la segunda pregunta es compartiendo también el mensaje de salvación a muchas más personas, Ujú, porque hay muchas personas que se han ido también dolidas de las iglesias por de pronto, por cosas que sucedieron, por personas que no supieron decirle las cosas, ujú, o porque personas que solamente supieron mandar o no eran auténticas, ujú, solamente eran como los fariseos, mm, mostraban una apariencia santa, pero en realidad no era así. Pero algo que también es como ser como niños, ser auténticos mm, y hablar a las personas de corazón a corazón, no siendo mayores a ellos, no creyéndonos mayores, sino poniéndonos en sus mismos zapatos. mm. Porque algún día nosotros también recibimos la gracia, algún día nosotros también recibimos el favor y el amor de Dios. Entonces, pues pienso que de esa manera. Gracias. Muchas gracias, Mari. Y es lo que hizo Jesús, ¿no? Dice, yo no vine a condenar, sino a salvar al mundo. Y me encantó, me quedo con eso de ser como niños y compartir el Evangelio de esa manera. Muchas gracias, gracias a todos por su aporte. Es lindo escucharlos. Y quiero terminar en este día dejándote
no es una asignación en realidad. Este, no sé cómo te decírtelo. No es obligación, ¿no? Pero me gustaría el próximo Zoom lo vamos a tener la semana 7. Y la semana 6 tú vas a estar estudiando y leyendo bastante sobre la cosmovisión, ay, soy, secular versus la cosmovisión cristiana, ¿no? Y entendiendo, te puse aquí la definición de cosmovisión, que tú lo vas a ver, ¿no? Es el conjunto de creencias fundamentales a través de las cuales una persona o percibe o interpreta su realidad, ¿no? Dicta cómo uno entiende al mundo, a sí mismo y las respuestas a las preguntas más profundas que todas las personas tienen, ¿no? No tiene nada más que ver con la fe, ¿no? La cosmovisión es la realidad de vida de cada persona. Las personas tenemos, obviamente los cristianos, tenemos una cosmovisión formada en nuestro entendimiento y conocimiento de Dios, en cómo tenemos que vivir. Formamos nuestra cosmovisión. Los que están en el mundo, los seculares, tienen sus cosmovisiones, tienen sus líneas de pensamiento, sus filosofías de vida, sus creencias formadas en la sociedad, en la cultura, en los lugares donde habitan, en un montón de cosas, ¿sí? Voy a dejar de compartirte mi pantalla porque así te puedo ver. Ah, estoy mejor ahora. Ah, estoy. Entonces, me gustaría animarte, y no es una tarea, no es una obligación. Yo lo hice porque yo tomé, cuando hice mi maestría, una clase de cosmovisión, y me acuerdo que el maestro nos dio una práctica muy buena, y él dijo, mira, ¿por qué no vas a tu ciudad o por qué no meditas y piensas en la ciudad donde Dios te ha llamado, y miras la cosmovisión que te rodea, no la cosmovisión de la iglesia, mira la cosmovisión de alrededor? Y vas a encontrar que tenemos diferentes cosmovisiones. Interesantemente, y es muy bueno, y es una práctica que yo te animo a hacerlo, todos ustedes sean pastores o no, sirven al Señor. Porque tú quieres alcanzar esa comunidad como la quiero alcanzar yo, y entender la cosmovisión secular que te rodea te va a servir para encontrar la forma más específica de compartir el evangelio. Por ejemplo, la cosmovisión de la ciudad que yo pastoreo aquí en Denver es una ciudad muy hispana. Yo estoy en un lugar de Denver donde, pero hay mucho hispano de primera generación. Entonces, su cosmovisión, su realidad de la vida, les dice a los hispanos que tienen que trabajar, trabajar y trabajar. Vinieron a los Estados Unidos a hacer dinero. Es parte de su realidad, ¿sí? Y trabajan muchos de ellos 7 días a la semana. La cosmovisión de ellos en su realidad es que sus hijos terminen el high school y no sigan estudiando. Aquí en Denver, más del 80-90% de los hispanos, los hijos, no siguen carreras universitarias porque la cosmovisión de ellos y la realidad de ellos les enseña que tienen que ir a trabajar, tienen que ayudar a la familia, tienen que hacer dinero. ¿Sí? Las mujeres sufren de mucha soledad. Aunque no son cristianas, esta es la voz del pueblo al cual yo trato de alcanzar, ¿sí? Es la voz. Yo hablé con diferentes personas de mi comunidad, salí, sal, mira tu comunidad, qué lugares predominan. Eso te va a mostrar la cosmovisión de tu lugar. ¿Predominan qué? Los bares, las licorerías, los parques, las escuelas, ¿qué predomina? Porque te va a mostrar la realidad de la gente que está a tu alrededor. Mujeres solas, en el parque se ven muchas mujeres, por ejemplo. Tú vienes aquí a donde estoy yo, vas a encontrar muchas mamás solas, porque los hombres tienen que trabajar mucho. Mujeres que dicen, yo quisiera que mi esposo trabaje menos, pero él trabaje. Yo tengo mujeres que llegan los domingos a la iglesia y dicen, no, los esposos no vienen porque tienen que trabajar mucho. Una cosmovisión aquí de que el hispano no puede dar, porque vino para que le den. Quizás las cosmovisiones en tú estás en tu país, son otras, diferentes, pero tú necesitas conocer la cosmovisión secular de la ciudad y el área que tú estás llamado a alcanzar. Es muy bueno, así que yo te animo, me encantaría que varios en estas semanas lo practiquen. Habla con gente de tu comunidad, habla con otros en la iglesia, pregúntales cuál crees que es la realidad que nos rodea. Habla con gente, sal, camina. Pídele a Dios que te muestre qué ves, qué tipo de familias ves, cómo son los hijos, están con los padres, no están, se fueron de la casa, trabajan, no trabajan.
porque eso te va a enseñar la cosmovisión secular. Podemos hablar nosotros de cosmovisiones seculares, sociales, tendencias, filosofías de pensamiento que marcan ciertas cosmovisiones sociales, en algunos lados más que en otros, como el posmodernismo, el existencialismo, el feminismo, marcan cosmovisiones sociales, pero tú tienes una cosmovisión secular que está en tu comunidad, en el lugar donde Dios te puso. Así que sal y pregunta esas cosas, pregúntate esas cosas. ¿Cómo es? ¿Cuál es la realidad? Porque la cosmovisión tiene que ver con la realidad que percibe cada persona. Viven su realidad. Viven su realidad basado en lo que creen de ellos, ¿no? Mi cosmovisión de mi ciudad, la gente mucha viene del catolicismo, hispanos, venido de nuestros pueblos, que creen en un Dios de un cuadro, una estampita. Diosito no se enoja porque no voy a la iglesia. Diosito conoce mis necesidades. Esa es su cosmovisión. Y esa es la cosmovisión que yo necesito llevar a Cristo para que sus paradigmas, sus líneas de pensamiento sean transformados y que ese hombre que trabaja 7 días a la semana se dé cuenta que trabajando 5 Dios también lo puede mantener. Se dé cuenta en su cosmovisión y en su realidad que la familia tiene que tener otro lugar. Pero tú necesitas conocerla, así que yo te animo, trata de conocerlo, es un excelente ejercicio porque sé que todos nos preparamos y servimos a Dios en diferentes áreas de la iglesia, y creo que eso te deja ver la cosmovisión que te rodea a ti y a mí, ¿sí? Sí, hermano Jairo. Hermano Jairo, veo tu Bueno, manita sí. levantada. Sí, No, que es una pregunta y además quiero, digamos, como una guía. sí. Yo inicié tratando de hacer como una bibliografía de cada miembro de la iglesia, de cada hombre. Ujú, O sea, como una ficha técnica, ujú, pero ya de esa ficha técnica pasó digamos, a tener como, ven acá, necesito contarte esto, necesito hacer esto. Yo le dije, ven acá, es que yo también tengo mis problemas como lo tienes tú. Yo creo que lo primero que debes hacer es acercarte al Señor, ujú, porque apenas yo realmente tengo una cantidad de problemas y lo que yo te puedo aconsejar o le dije sabiamente, llegan de la pastora. Lo que pasa es que es pastora, yo necesito un hombre, contarle las cosas de hombre a hombre. No sé si hice mal, pero creo que lo mejor es que él hable primero con el Señor, que les ujú, ponga y le diga, y después sí busquen la ayuda en mí, yo pienso. claro, ujú, Y tratando de ver digamos, ese factor, por qué nosotros los latinos, y sobre ujú, todo nosotros los amarios, acá los costeños, no nos gusta la iglesia. mm, Prácticamente lo que te está diciendo es la verdad. ujú, En la iglesia hay 50 mujeres y apenas vemos 3 hombres. ujú, O llegan 4 hombres, ujú, comprometidos 4, pero de resto todas son mujeres. Es decir, ujú, hay un yugo desigual entre mujer y hombre, mm, sobre mm, todo aquí en los latinoamericanos y los costeños. ujú. Bien. Sí, hermano, yo sé que tú lideras hombres dentro de la iglesia. Yo te animaría, busca ver tu sociedad, la comunidad, busca la comunidad. Y en la comunidad vas a encontrar las respuestas también a por qué llegan las mujeres y los hombres no. Quizás trabajan mucho, no, ¿por qué no creen en la iglesia? ¿Y qué cosas tú, quizás con los 3, 4 hermanitos que están en la iglesia, pueden hacer por esa comunidad? Quizás esos hombres, en el único tiempo libre que tienen, van a jugar al soccer, porque tú no puedes hacer un torneo de soccer y alcanzarlos ahí para Cristo. Pero si tú no conoces la cosmovisión, los pensamientos, la realidad, de tu comunidad, quizás estás tratando de alcanzarlos de una forma que no es la de ellos. ¿Cómo cambias tú los paradigmas de pensamiento? Pero yo te animo que te enfoques en estos momentos para esto, porque las semanas que entran vas a estar mirando la cosmovisión secular versus la cosmovisión cristiana y vas a encontrar grandes diferencias, muchas diferencias, pero que se enfoquen en mirar la cosmovisión de la comunidad que a ustedes los rodea. Quizás los que están adentro de la iglesia te pueden ayudar a hacerlo,
habla con hombres no cristianos que son de tu comunidad, habla con las mujeres. ¿Por qué tu esposo no creyente? ¿Qué lo detiene? ¿Cómo piensa? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus valores? No, su valor es, no sé, no voy a decir, acá en Estados Unidos el valor de muchos es hacer dinero para volverse a sus países. Allá la realidad te va a mostrar otras cosas, pero así vas a conocer la cosmovisión de la realidad de los que tú tienes que alcanzar. ¿Alguna otra pregunta o algo antes de despedirnos? Así que yo te animo a hacerlo, no es obligación que lo hagas si tú quieres hacerlo, porque el próximo Zoom vamos a estar hablando un poco de la cosmovisión secular versus de lo que es la cosmovisión cristiana. Puedes compartir cosas que hayas encontrado, sé que vas a encontrar cosas muy interesantes que te van a ayudar y te van a bendecir mucho y Dios la va a usar para extender tu llamado y tu ministerio hacia esas personas, porque al final del día, si Dios nos puso en una iglesia, en una comunidad, es porque quiere que, primeramente, esa es nuestra Jerusalén, ¿no? Lleguemos a esa gente. Y tenemos que entender la realidad de ellos para poder alcanzarlos a ellos. Jesús vivió entre medio de las personas, entendió la realidad, entendió cómo pensaban, cómo estaban cada uno de ellos. Y ahí les compartió el Evangelio, ¿sí? Bueno, nos despedimos entonces. ¿No quedan más preguntas? ¿Nada? ¿Sí? ¿Alguien quiere orar para despedirnos? ¿Algún hermano, hermana que quiera orar para despedirnos? ¿Mm? Que ¿Alguien? lloro. Dale, dale. Mujeres valientes tenemos en esta clase. Dale, Mari. Ora. Padre, te Amén. damos gracias por esta noche, gracias por el tiempo compartido, Señor, por todas las cosas que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque tú has tenido un propósito por esa promesa, esa palabra de reflexión que nos diste, que fue el refrigerio. Amén. Te pedimos, Señor, que sea como cincel tallada en nuestros corazones y que podamos el resto de la semana seguir meditando, Señor, en cómo poder compartir y avanzar tu reino. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Gracias a gracias. todos. Rebeca, ¿algún anuncio o algo antes de despedirnos? No, eso es todo. Los felicito. ¿No? Todo el mundo está entregando a tiempo. Bien, bien. Good job. Me alegro mucho. Gracias, Carlos. Gracias, Rebeca, por su excelente trabajo. Así que ya saben, aquí estamos los tres para servirles. También Teresa, ¿verdad? ¿Está ayudando? Eh, Teresa. Así que gracias a Teresa también, que está ahí también por su ayuda en la clase. Sigue adelante, sigue preparándote, sigue le echando ganas que estás haciendo muy buen trabajo, sí, y que el Señor bendiga y guarde tu vida, tu ministerio y tu familia. Amén. Amén. Pero bueno, nos Gracias. estamos viendo. Bendiciones a todos. Bye, Carlos, Bendiciones. bendiciones. Que Dios te use allá en México. Cuídate. Bye. Bye, bye, Gracias, profe. bye, bye, Rebeca, bye. Gracias. Bye, bye. Hasta luego. Chao.